Hallar las funciones que permiten describir un calorímetro en términos de una reacción de combustión y la masa o cantidad de sustancia del reactivo limitante o de una sustancia clave. Sin embargo, dentro de ese contexto también podemos tener una serie de subcasos. Por lo tanto, vamos a hallar las ecuaciones para cada uno de esos subcasos, ignorando el efecto del cambio en cantidad de gas, teniendo en cuenta el efecto del cambio de cantidad de gas, para dos experimentos encadenados, uno de estandarización del calorímetro y otro de reacción problema, donde no tenemos en cuenta el efecto del cambio en la cantidad de gas en ninguna de las dos reacciones. Tenga en cuenta que de hecho las estandarizaciones del calorímetro se hacen eligiendo sustancias en las cuales sus reacciones químicas de combustión no afectan de manera significativamente al cálculo del valor de la capacidad calorífica del calorímetro. Y por lo tanto, para las reacciones de estandarización siempre vamos a tomar ecuaciones en las cuales ignoramos el efecto de los gases. Y finalmente vamos a tener en cuenta dos experimentos encadenados, uno de estandarización del calorímetro, donde ya dijimos no tenemos en cuenta el efecto del gas, pero una reacción problema donde sí puede que necesitemos tener en cuenta el efecto del cambio en la cantidad de gas. Para resolver ese problema vamos a necesitar una serie de insumos, es decir, de ecuaciones que ya hemos descrito en videos anteriores, como el cambio de energía interna en términos de calor y trabajo. Tenga en cuenta que como utilicé inicialmente textos en inglés de la química de Chang, por ejemplo, se está empleando en ese libro de texto el símbolo E. Sin embargo, según el libro de oro de la UPAC, deberíamos utilizar el símbolo U. Sin embargo, ya es muy tarde para hacer ese cambio de símbolo y solo introduciría confusiones. Así que mantendremos nuestra simbología de acuerdo a lo aconsejado por esos libros de texto. También vamos a necesitar la igualdad de calor de la reacción igual al cambio de la entalpía de la reacción. También vamos a necesitar el trabajo, que es en el trabajo donde tenemos en cuenta el efecto del gas. Ese cambio en los números estequiométricos son cambios de números estequiométricos de gases. Y la sustancia dato aquí la vamos a nombrar simplemente como I. También vamos a necesitar la entalpía de la reacción en términos de una sustancia clave, sus moles y sus números estequiométricos, multiplicado por la entalpía estándar de la reacción. La relación entre la entalpía de la reacción y la entalpía estándar a través de la cantidad de la sustancia clave, y la entalpía estándar asociada a una sustancia, por ejemplo, un calor de combustión, multiplicada por la cantidad de sustancia de la sustancia clave que se está combustiendo. Y finalmente, pues la entalpía con respecto a la masa de una sustancia clave, que es dividir la entalpía de la reacción entre la masa de la sustancia clave. Es una definición bastante obvia, pero que se nos olvida a la hora de hacerlo porque lo piden mucho en ejercicios de lápiz y papel. Creo que también vamos a necesitar la ecuación que describe la capacidad calorífica del calorímetro. Para la capacidad calorífica del calorímetro vamos a hablar de una capacidad calorífica estándar, un calor estándar y un cambio de temperatura del calorímetro. Y con eso creo que completaríamos los insumos necesarios para hacer este cálculo. Ahora comencemos con el primer caso, ignorando el efecto en la cantidad de gas. Entonces tomamos nuestra primera definición, delta E es igual a Q más W. En este caso W, o trabajo, es el que tiene en cuenta el cambio en la cantidad de gases. Pero como se nos dice que debemos ignorar el cambio del efecto de los gases, entonces vamos a asumir que W es insignificante. De allí que delta E sea igual a Q. Por lo tanto, debemos encontrar una manera de calcular el calor de la reacción. Y para eso pues usamos el condenado calorímetro. Sin embargo, el calor que emite la reacción, aunque sea igual al calor que absorbe el calorímetro, como una cosa es una emisión y la otra es una absorción, eso implica que hay dos calores realmente. El calor de la reacción que se emite y el calor del calorímetro que se absorbe. De allí que el calor que absorbe el calorímetro es igual al calor que emite la reacción, pero en sentido negativo. Despejamos el calor de la reacción y podemos reemplazar calor de la reacción por el calor estándar del calorímetro.
A partir de ese punto ya podemos invocar la ecuación del calorímetro. El calor que absorbe el calorímetro va a ser igual a la capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de la temperatura del calorímetro. Y reemplazamos. Adicionalmente, habíamos establecido que el calor de la reacción es igual al cambio en la entalpía de la reacción bajo estas condiciones. Y como habíamos dicho que todo este término es el cambio de la entalpía de la reacción, porque es igual al calor, también podemos reemplazarlo de este lado. Así que el cambio en la energía interna va a ser igual al calor y va a ser igual al cambio en la entalpía de la reacción. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación base. La entalpía de la reacción en términos de la capacidad calorífica de un calorímetro y un cambio de temperaturas. Sin embargo, las entalpías de las reacciones no están tan estandarizadas, así que probablemente nos interese buscar las entalpías estándar en lugar de la entalpía de la reacción como tal. Para eso voy a buscar la relación entre la entalpía de la reacción y la entalpía estándar. Copio esta ecuación y podemos igualar la entalpía de la reacción por el producto de entalpía estándar y los términos asociados a una sustancia clave, que puede ser el reactivo limitante o un producto clave. Por lo tanto, puedo calcular la entalpía estándar de la reacción pasando el número estequiométrico de la sustancia clave a multiplicar y su cantidad de sustancia a dividir. Con lo cual obtendremos la segunda ecuación importante. Calcular la entalpía estándar de la reacción con los términos asociados a la sustancia clave, la capacidad calorífica del calorímetro y el cambio de temperatura del calorímetro. Pero puede que lo que me interese no sea la entalpía estándar de la reacción completa, sino la entalpía estándar de la reacción asociada a cierta cantidad de sustancia de la sustancia clave, lo que en otros contextos podríamos denominar como los calores de combustión de una sustancia clave. Y para ello, tomo la relación de entalpía de la reacción con respecto a la entalpía estándar de una sustancia clave y la función de entalpía de la reacción con respecto a la capacidad calorífica del calorímetro y reemplazo. Y despejo esto que sería el calor de combustión con respecto a una sustancia clave y paso la cantidad de sustancia a dividir. Con lo cual obtengo la tercera ecuación clave de este proceso de deducciones. La cuarta ecuación es la que relaciona la entalpía de la reacción con respecto a la masa de combustión de una sustancia clave. Es decir, para problemas en los cuales nos piden calcular en kilojulios sobre gramo de una sustancia clave. Así que tomo esta ecuación y la primera que dedujimos. Despejo la entalpía de la reacción pasando masa a multiplicar y reemplazo. Por lo tanto, puedo despejar o calcular la entalpía de la reacción con respecto a una masa clave pasando la masa de la sustancia a dividir, lo cual nos permite completar la primera serie de 4 funciones cuando ignoramos el efecto de la cantidad de gas, y con esto podemos calcular las 4 tipos de entalpías: la entalpía de la reacción, la entalpía estándar de la reacción, la entalpía estándar con respecto a una sustancia, que sería el calor de combustión con respecto a los moles de la sustancia, y la otra sería también el calor de combustión, pero con respecto a la masa en gramos o kilogramos de la sustancia clave. Ahora, si lo que nos interesa son las mismas funciones, pero teniendo en cuenta el efecto del cambio en la cantidad de gas, tenga en cuenta que habíamos ignorado ese efecto simplemente cancelando el W que sumaba al principio en esta ecuación. Así que tomo esta ecuación y le sumo el W que habíamos ignorado. Y ese W de trabajo ya lo habíamos determinado como el negativo de RT por el avance de la reacción por el cambio de los números estequiométricos de los gases en una ecuación química balanceada. Por lo tanto, esta será una ecuación mucho más precisa, aunque debe tener en cuenta que algunas reacciones químicas tienen un efecto muy despreciable de su trabajo. De hecho, las sustancias que se emplean para estandarizar la capacidad calorífica del calorímetro tienen esa propiedad, que su trabajo por vía el cambio de los números estequiométricos de los gases es despreciable, y por lo tanto podemos calcular la capacidad calorífica del calorímetro con la ecuación corta en lugar de la ecuación larga, porque ambas en términos de cifras significativas nos van a arrojar los mismos valores.
Claro está que si su objetivo es hacer cálculos muy analíticos con una gran cantidad de cifras significativas, sí le debe emplear las funciones con sus expresiones completas. Y a partir de este punto volvemos a buscar las 4 funciones básicas que habíamos necesitado. La que relaciona entalpía de la reacción con entalpía estándar, la que relaciona entalpía de la reacción con el calor de combustión, que es otro tipo de entalpía, y la que relaciona la entalpía de la reacción con el calor de combustión, pero fijado a gramos de sustancia. Y las igualamos para obtener las otras 4 funciones que sí tengan en cuenta el cambio de RT y cambios de gases. Entonces es simplemente ir igualando. En este caso, al despejar la entalpía estándar de la reacción, este término va a pasar inverso, pero multiplicando a ambos términos en la resta, que sería este término y este otro término. Aquí podemos ver que estos términos se cancelan, lo que nos permite simplificar, y saco negativo como factor común en la ecuación. Con lo cual obtengo la ecuación de entalpía de la reacción para la capacidad calorífica del calorímetro y el efecto de los cambios de las cantidades de gases para el trabajo. Para la siguiente reacción, pues mismo procedimiento, reemplazo la entalpía por lo que vale en términos del calor de combustión fijado a kilojulios sobre mol, paso cantidad de sustancia a dividir, pero divide como factor común a ambos términos en la resta, por lo que cantidad de sustancia se simplifica en el segundo término de la resta, y saco negativo como factor común. Finalmente, para el calor de combustión fijado a la masa de una sustancia, simplemente reemplazo la entalpía de la reacción por todo esto en esta ecuación. Distribuyo la masa a ambos lados, a ambos términos de la resta, y de ese lado obtenemos un término interesante, el cociente cantidad de sustancia sobre masa, que debe estar relacionada con la masa molar de alguna forma. Recordemos que la masa molar es igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. Como en este tenemos al revés cantidad de sustancia sobre masa, eso significa que estos dos se pueden reemplazar por el inverso de la masa molar de la sustancia clave. Y saco negativo como factor común. Con lo cual completamos las 4 funciones, pero teniendo en cuenta el efecto del cambio en la cantidad de gas. La siguiente serie de ecuaciones es para 2 experimentos encadenados. La estandarización del calorímetro y la reacción problema, sin tener en cuenta el efecto del cambio de cantidad de gases, es decir, ignorando el trabajo. Lo que vamos a hacer es tomar las primeras ecuaciones que dedujimos. Y aquí la deducción es muy simple. Vamos a establecer que la entalpía de la reacción, en este caso, es de la reacción experimental o reacción problema. Voy a llamarla reacción I, que es la reacción problema. La capacidad calorífica del calorímetro va a ser constante y el cambio de temperatura va a ser de la reacción problema. A su vez vamos a dividir esta misma ecuación entre sí misma, pero para la reacción de estandarización. Por lo tanto vamos a tener una entalpía de reacción de estandarización. Voy a dividir menos 1 sobre menos 1, por lo tanto se cancela el signo negativo. Voy a dividir capacidad calorífica sobre capacidad calorífica del calorímetro, y como es constante ambos experimentos porque los estaríamos haciendo en el mismo condenado calorímetro, entonces se cancela porque es constante. Y el cambio de temperatura de la reacción problema va a estar dividido entre el cambio de temperatura de la reacción de estandarización. Y despejamos, con lo cual podemos calcular la entalpía de la reacción problema en términos de la entalpía de la reacción de estandarización y un cociente de cambios de temperatura. Lo mismo vamos a hacer para la segunda ecuación. Voy a definir que la entalpía estándar de la reacción inicialmente va a estar para la reacción I, que es la reacción problema o experimental, y el cambio de temperaturas también va a estar para la reacción I o reacción experimental. Divido la ecuación entre sí misma asumiendo que estamos haciendo el experimento en el mismo condenado calorímetro. Por lo tanto, tenemos un cociente de entalpías de reacción, pero una para la reacción problema y otra para la reacción de estandarización. Tenemos un cociente de números estequiométricos de la sustancia problema y la sustancia de estandarización.
un cociente de cantidades de la sustancia de estandarización sobre la sustancia problema, la capacidad calorífica del calorímetro se cancela y el cociente de temperaturas que nunca nos abandona. Para la siguiente ecuación el procedimiento es semejante, pero en este caso la entalpía estándar es con respecto a la sustancia problema, por lo tanto va a estar dividida con respecto a la entalpía estándar con respecto a la sustancia de estandarización, es decir, los calores de combustión. No olvidar que los negativos se van a cancelar también. Entonces, menos 1 sobre menos 1 se cancela también la capacidad calorífica del calorímetro porque estamos haciendo en el mismo calorímetro y obtenemos los cocientes correspondientes de cantidad de sustancia y temperatura. Y lo mismo va a suceder para la entalpía con respecto a la masa de una sustancia. El procedimiento de deducción es bastante mecánico. Tal vez lo único que sí debe tener mucho cuidado es que menos 1 sobre menos 1 se va a cancelar. Por lo tanto, estas ecuaciones, a diferencia de sus formas separadas o simples, son positivas. Y despejamos las correspondientes entalpías que nos interesan calcular en cada uno de estos procedimientos experimentales posibles. Con lo cual hemos deducido las posibles ecuaciones para experimentos encadenados donde no tenemos en cuenta el efecto de cambio de cantidad de gas en ninguna de las dos reacciones, ni la reacción problema ni la reacción de estandarización. Finalmente, el último caso que vamos a discutir, pero no necesariamente el último caso que teóricamente es posible. En este caso vamos a plantear una simplificación. Es que la reacción de estandarización del calorímetro la realizamos con una sustancia para la cual el efecto del cambio del gas es insignificante. Y adicionalmente solo vamos a deducir el caso más común, que es para la entalpía asociada a una sustancia, es decir, para el calor de combustión, que sería esta ecuación que correspondería a la reacción de estandarización, en la cual no tenemos en cuenta el efecto del trabajo del gas, y para la reacción problema sí vamos a tomar la forma que tiene en cuenta el trabajo hecho por el cambio de cantidad de gases. Y lo que vamos a hacer es igualar ambas expresiones. Entonces paso la cantidad de sustancia a multiplicar, el cambio en la temperatura de estandarización a dividir, multiplico por menos 1 a ambos lados, por lo tanto puedo reemplazar la capacidad calorífica del calorímetro por todo este término. Y reorganizo la ecuación para que quede elegante. Multiplico por menos 1 a todos los términos, con lo que obtengo la función que me permitirá calcular un calor de combustión en términos de dos reacciones. Una reacción en la cual estandarizamos el calorímetro y otra reacción problema. Y también tenemos en cuenta el efecto del trabajo realizado por el gas al cambiar las cantidades de gases al interior del calorímetro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.